cosecha de frutas y verduras. En la actualidad, el aumento de población a nivel mundial ha incrementado la demanda de productos agrícolas y las exigencias son aún mayores. Es por ello que la agricultura ha tenido que darle un mejor aprovechamiento a las tierras, también darle un mejor manejo desde el campo, la cosecha y el manejo post cosecha, y así disminuir las pérdidas de frutos, ya sea por alguna enfermedad o por mal manejo en el campo. Es así que a darle un buen manejo de todos los ámbitos se puede llegar a prolongar la vida de anaquel del fruto y así optar por nuevos mercados y competir con calidad de cosecha. Según la FAO, define el manejo de post cosecha como el periodo transcurrido desde la recolección de los productos en el campo hasta que son consumidos en estado frescos o ya sea son utilizados para procesos de producción. Es por ello que se han desarrollado métodos y tratamientos que permiten prolongar la vida útil de forma que mantengan el grado aceptable de su calidad. La maduración de la fruta consiste en la secuencia de cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que desencadenan en la formación de un fruto apto para el consumo humano. Unos cambios más destacados durante el proceso de la maduración de la fruta. Como consecuencia de la maduración de la fruta se desarrolla una serie de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de maduración. La maduración fisiológica. Una fruta se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un estado de desarrollo y puede ser separada de la planta para continuar madurando para su consumo. La madurez de consumo u organoléptica es el momento en que la fruta reúne las características deseables para su consumo. Cambios composicionales. Durante su desarrollo y maduración, las frutas experimentan una serie de cambios internos de sus componentes que son más evidentes durante la maduración de consumo. Desarrollo del color. Con la maduración, por lo general, disminuye el color verde de las frutas debido a una disminución de su contenido de clorofila y aumenta un incremento en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo. Desarrollo del sabor y del aroma. El sabor cambia debido a la hidrólisis de los almidones que se transforman en azúcares. Su sabor pasa de ser ácido a ser más dulce, debido a que su pH se eleva cuando madura. El aroma se desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles que le imparten un olor característico a las diferentes frutas. Los cambios de firmeza. Por lo general, la textura de las frutas cambia debido a la hidrólisis de los almidones y de las pectinas, por la reducción de sus contenidos de fibra y por los procesos degradativos de las paredes celulares. Las frutas se vuelven blandas y más susceptibles de ser dañadas durante el manejo de post cosecha. El etileno es un gas sintetizado por las plantas de forma constante para cumplir funciones específicas de transformación. Este afecta la tasa respiratoria de los frutos y acelera o disminuye el proceso interno de maduración. El etileno es la fitohormona responsable de los cambios en la textura, consistencia, color, sabor y otros procesos involucrados en la maduración. El etileno es una sustancia que juega un doble papel en la vida de post cosecha de muchos cultivos, ya que por un lado estimula que los frutos que adquieran características organolépticas óptimas, pero al mismo tiempo es el responsable de la muerte de los tejidos. Respiración, proceso metabólico que toma como materia prima compuestos como azúcar, almidón, ácidos grásicos y los somete a una degradación oxidativa. Durante la respiración, la producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, azúcares y otros metabólicos.
Una vez cosechado el producto no puede reemplazar estas reservas que se pierden y la velocidad con la que disminuye será un factor de gran importancia en la duración de la vida de post cosecha del producto. La respiración es necesaria para la obtención de energía, pero parte de esta energía produce calor que debe ser disipado de alguna manera, o del contrario, el producto se calentará, sobreviviendo a la degradación de los tejidos y la muerte. En la etapa de crecimiento, este calor es transmitido a la atmósfera, pero después de la cosecha y cuando el producto es empacado en un espacio confinado, la eliminación del calor puede dificultarse. La importancia de la disipación del calor del producto fresco reside en el hecho de que la respiración consiste en una serie de reacciones catalizadas por enzimas, cuya velocidad aumenta al incrementar la temperatura. En consecuencia, una vez que el producto comienza a calentarse, se estimula aún más la respiración y el calentamiento. De este modo se vuelve muy difícil controlar la temperatura del producto. La transpiración es un fenómeno físico de pérdida de agua a través de los estomas. La pérdida de agua se evidencia con la pérdida de turgencia, lo cual disminuye la calidad de la fruta. Las frutas y hortalizas frescas se componen principalmente de agua, aproximadamente de 80% más, y en la etapa de crecimiento tienen un abastecimiento abundante de agua a través del sistema radicular de la planta. Con la cosecha, este abastecimiento de agua se corta y el producto debe sobrevivir con sus propias reservas. Al mismo tiempo que ocurre la respiración, el producto cosechado continúa perdiendo agua hacia la atmósfera, tal como lo hacía antes de la cosecha, por un proceso conocido como transpiración. Es por eso que la pérdida de agua causa una disminución significativa del peso y a medida que avanza va reduciendo y disminuye la apariencia y la elasticidad del producto, perdiendo a su turgencia, es decir, lo vuelve blando y marchito. Si queremos prolongar la vida de la post cosecha de cualquier producto, debemos tratar de controlar los procesos de respiración y transpiración. Mientras más seco esté el aire, más rápido pierde el agua el producto mediante la transpiración. De este modo, si vamos a ejercer un control sobre la transpiración, será conveniente mantener el producto con un ambiente de humedad relativa alta, reduciendo de este modo la pérdida de agua y ayudando a extender la vida de la post cosecha. Los frutos climatéricos. Los frutos climatéricos son aquellos que siguen madurando aún después de haber sido cosechados. La razón es que, independientemente de que ya no estén en la planta, aumenta su tasa de respiración. De esta manera, entra en lo que se conoce como crisis climatérica, momento en que ocurre la producción endógena interna de etileno. Cuando se manejan frutos climatéricos, suelen ocurrir que cuando existe un buen precio de venta, se aplica etileno de forma exógena, de la manera externa. Para ello, los productos se colocan en un espacio cerrado y de esta manera se puede acelerar la maduración. Esta es una práctica que permite madurar este tipo de frutos mucho más rápido. Algunos ejemplos de frutos climatéricos son la manzana, la pera, el plátano, el mango, el aguacate, y entre otros. La gran ventaja de los frutos climatéricos es que se puede ser cosechado en un estado previo a la maduración. Así se puede transportar a grandes distancias sin tantos problemas por el tiempo que tardan en alcanzar su maduración comercial. Es decir, van madurando de camino a mercados de destino. Los frutos no climatéricos. Los frutos no climatéricos son aquellos que no presentan crisis climatérica, es decir, se deben recolectar casi en su punto exacto de madurez comercial. Esto sí es porque una vez cortados de la planta solo maduran un poco más
y de hecho en muchos cultivos de este tipo de maduración posterior a la cosecha es casi despreciable. Los frutos no climatéricos no presentan variaciones importantes en su tasa de respiración durante la etapa de maduración. De igual manera, tampoco varían sus niveles de síntesis de etileno. Esto implica que una vez cortados no mejoran sus características organolépticas como el sabor, aroma y color. Algunos ejemplos de algunos cultivos no climatéricos, el pimiento, la pepino, la uva. Cabe mencionar que estos frutos aplican el exograma del etileno no altera las características de la maduración, aunque sí aumenta la respiración. En otras palabras, se maduran los frutos sin que estos cambien de forma perceptible su sabor, aroma y color. La calidad de cosecha se define como el conjunto de cualidades que determinan que cierto producto sea del gusto del consumidor. Las características en términos de calidad se deben reunir la fruta son las siguientes: calidad comercial, calidad sensorial, calidad higiénica y calidad nutricional. Patología de poscosecha. Las enfermedades de poscosecha son consideradas como un factor indispensable para el manejo después de la recolección de frutos. Es necesario conocer el patógeno, su dinámica en diferentes ambientes y así desarrollar programas de prevención y control. Los patógenos son aquellos que se desarrollan durante la cosecha y posteriormente durante su selección, empaque y transporte de los productos al mercado. Estas enfermedades de poscosecha continúan desarrollándose tanto en el producto que tengan el consumidor final, cuando o más tierna o suculenta de la superficie del producto y mayor sea el volumen de agua del producto entero, es mayor la susceptibilidad del daño o infección por hongos y bacterias. Las pérdidas ocasionadas por estas enfermedades de poscosecha pueden causar una pérdida que va de un 10% a un 30%, aunque en algunos cultivos perecederos las pérdidas son superiores al 30%. El mayor causante de las pérdidas de poscosecha son los hongos. Durante la cosecha los patógenos pueden ingresar por dos vías. La primera vía es por heridas o daños mecánicos. Ahí se desarrollan y dañan el tejido. La segunda vía por medio de la penetración directa del patógeno. Selección y clasificación del fruto. La selección es la actividad mediante la cual se separan las frutas con algún tipo de daño y que los hace no aptos para el mercado, aplicando los siguientes criterios: integridad, sanidad, higiene, inocuidad, seguridad. Apunta a la separación de los productos que por una u otra razón no son aptos para el mercado determinado según las exigencias del mismo. El grado de deterioro de un producto puede llegar a tal punto de que no es apto para el consumo y hay que desecharlo completamente. La clasificación de los frutos consiste en separar los productos según sus propiedades escogidas por el consumidor, como el grado de madurez, tamaño, forma, textura, para el mercado en fresco o como materia prima para transformación. La clasificación nos permite agrupar productos de acuerdo a determinadas características que da la misma forma, servirán para elegir mercados o utilización de los productos. Algunos criterios para la clasificación de frutos son: el calibre. Según la fruta o hortaliza se determina por las medidas de diámetro o de longitud, así como por ejemplo en algunas frutas se toma solo el diámetro en su parte más gruesa. Hay casos que solo se toma en el peso unitario. El grado de madurez se determina a través de una tabla de color. En el caso de la mayoría de las frutas, las dimensiones y pesos para otros productos. Por ejemplo, existen tablas de madurez que van de 0 a 6
en valores absolutos, considerando 0 el puerto de partida como menor grado de madurez y 6 el máximo, considerando como un sobremaduro. El empaque y el transporte. El empaque de las frutas y hortalizas debe satisfacer los requerimientos tanto del producto como del mercado. El empaque es una inversión necesaria con el fin de proteger el producto en todas las etapas del proceso de mercadeo, desde el productor al consumidor. Eliminar la manipulación individual de productos para que de este modo acelerar el proceso de mercado. Uniformizar el número de unidades del producto por envase, de modo que todos los comerciantes manejen cantidades estandarizadas. En muchas ocasiones los alimentos recorren grandes distancias antes de llegar al punto de distribución, por lo que es muy importante mantener la cadena de frío en el transporte de alimentos, asegurando la conservación del producto en óptimas condiciones. Las frutas, verduras y hortalizas son alimentos muy sensibles a lo que son los cambios de temperatura. Por ello, una buena logística será indispensable para evitar que el proceso de conservación se vea alterado y provoque un cambio en la apariencia de la mercancía, haciéndolos desechables para la venta. El transporte de frutas y verduras, así como la distribución y almacenamiento de alimentos perecederos, están regulados por una serie de normas, leyes y acuerdos internacionales que establecen obligatoriamente el cumplir determinadas condiciones con el objetivo de preservar la salud del consumidor final y seguridad del producto.